Ok, entonces ya empezamos muchachos. No sé si me escuchan bien. ¿Todo bien? Sí, se escucha. Sí, Oh, sí, bien claro. ok, entonces empezamos pues muchachos. Vamos así con los temas de la lectura y... Perdón. Eh, Vamos a seguir con lo de estructuras de control while if. No, ya lo vimos el viernes pasado, que ahora pues fue el fin de semana. Y vamos a ver las lecciones de las que nos quedan, ¿va? En Alice. Voy avanzando, ok. Vamos a ver qué son expresiones. Eh, en esta clase vamos a ver lo que son expresiones. El objetivo es crear expresiones para realizar operaciones matemáticas o interpretar expresiones matemáticas, dice. Entonces una expresión son una combinación de valores organizadas correctamente y tiene como resultado... Ok, conectó a alguien, permita. Ok. Tiene como resultado el valor final. Por lo general, las expresiones se utilizan en Alice son para solucionar problemas de temporización o distancias de un programa. Ok, un ejemplo de expresión es 2 más 2 igual a 4. Nos diga, eh, entonces entre las expresiones tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ok, los operadores matemáticos están disponibles en el menú de cascada que pueden seleccionar de los valores de argumentos para cantidad, duración, funciones y distancia. Ok, la selección de opción MAT, porque ahí tiene una opción MAT, para ver los operadores matemáticos disponibles en los argumentos de distancia de un procedimiento, es seleccionando uno de los dos juegos diferentes de expresiones matemáticas. Ok, poner la lupa para cualquier cosa. Entonces, entre esos ustedes ponen su sentencia, ¿va? Y en la opción donde está la cantidad de distancia que se va a mover, tenemos la opción MAT. Esa opción MAT nos permite elegir entre una suma entre 1 más algo, menos 1 menos tanto, y así sucesivamente. Nosotros podemos dar el valor el que nosotros queramos. Y ahí nos permite especificar los valores a ambos lados. En la opción 2 va. Le sale raro, raro. Entonces, para ver los operadores tenemos MAT, tenemos aquí el objeto tiene distancia de esta cámara más algo. La distancia del objeto este con la cámara tiene menos a la distancia de algo y así sucesivamente. Eso es de la incógnita, ustedes deciden qué parámetro, sí, qué parámetro debería ir adecuadamente a eso para hacer la resta de como tal. Entonces el problema de la distancia dice que si el objeto se desplaza, el playing card se desplaza hacia el centro de la estantería, en lugar de moverse a su lado, esto debe ser una función de getDistanceTo. ¿Ok? Eh, que calcula la distancia desde el centro del objeto de persona hasta que el centro del objeto del destino, que sería la estantería. Habrá que reducir la distancia de movimiento del playing card para que no colisione con la estantería y se utiliza un cálculo matemático para ello. Entonces, resumir el problema en la distribución de distancia en el programa, determina la expresión que el usuario hace en el programa y codifique la expresión. Probar y depurar la expresión hasta que la animación funcione según lo esperado. ¿Ok? Entonces, para mover un objeto de la distancia hasta otro objeto, arrastra el procedimiento de un movimiento de un objeto del editor de código. Selecciona la orientación hacia adelante, un valor marcado de posición de distancia. Y después arrastra la función getDistanceTo hasta el marcador de posición de argumento de distancia. ¿Ok? En el menú de cascadas pone hasta qué objeto se va a ir destinado a moverse tal objeto. ¿Va? En este caso en el estante. En el mosaico de getDistanceTo hay una opción de flecha donde dice mat, ¿va? Entonces esa flechita que está aquí, básicamente está de acá. Este de aquí donde está amarillito. Nos ayuda a nosotros a ver las opciones que nosotros tenemos.
de la distancia que tiene que tomar. Entonces está la opción mat, se va a la opción mat de aquí y decimos cuánta distancia se le tiene que restar de esto. O sea, aquí obtiene la distancia entre la carta y el instante, ¿va? Entonces ya obtiene, por ejemplo, 5 metros, por decirlo así. A eso se le resta tanto. En este caso aquí se le está restando 0.25 metros. Ok, un cuarto de metro. Entonces, al probar eso, uno ya le da como ver cuánta distancia se está moviendo entre un objeto a otro. Y durante el proceso de depuración es posible que tenga que ajustar un valor de la expresión. O sea, uno va a tener que ir jugando con esos valores hasta encontrar lo deseado. Y ahí está el ejemplo, ¿va? Que por ejemplo aquí ya se está probando el objeto del playing card que se mueve hacia adelante y obtiene la distancia entre la carta esta, el nombre de la carta, con respecto al estante, ¿va? Entonces si ustedes miran, se le restó la distancia de menos 0.25, pero resulta que está muy pegado al objeto, o sea que tiene interacción en contacto. Entonces se le modificó el 0.25 a 1 metro de distancia y ahí se mira un poquito mejor. Ok. Entonces restar la profundidad del objeto de destino de la expresión es una forma más precisa de asegurarse de que el objeto de movimiento se coloque diferentemente junto al objeto de destino sin pasar por el centro. Ok. Entonces esto viene la opción de la profundidad. Ok. La selección del objeto destino en el menú de instancia desde el separador de funciones arrastramos getDepth hasta el valor de distancia de la expresión. Esto del de la profundidad nos ayuda a determinar cuánto es el ancho que tiene el objeto en sí y restarle eso para que no haga contacto con el otro objeto, para que se emplee un poquito más adelante. Entonces, para comprender esta sentencia de programación, incluye una expresión normalmente que es necesario interpretar la expresión. Lee a la izquierda a la derecha y reconoce la instancia específica de la expresión. ¿Ok? Entonces, agregamos un procedimiento marchArray y un valor de marcador. ¿Ok? Que se está moviendo un conejo que se mueve hacia adelante. Después arrastra la función getDistance desde el marchArray, y selecciona la tetera como objeto de destino. Ok, entonces ya está diciendo que se mueve adelante hacia el objeto que se llama tetera. Entonces le damos clic a la expresión esta para ir agregando lo que es la expresión. Entonces en esta expresión ya se le pone la matemática. A la expresión decimos que le vamos a restar 1 metro de distancia y después sustituimos ese metro de distancia por un getWidth, que es el ancho de la taza. Ya restado eso, ya se construye la expresión y a esa se le está restando el valor entre 2 para que no esté tan lejos, porque puede ser que esté más lejos de lo que está. A la larga, cuando ustedes ejecutan la sentencia, estos conejitos van a llegar hasta aquí, hasta entrar a la tetera. Entonces esta expresión nos indica que lo siguiente, que el marchArray o el conejo ese de marzo se dirige hacia la tetera, hace una distancia entre la taza y ello y se determina mediante una función getDistance2. Después se reduce a la mitad del ancho mediante la función getWidth. Y para interpretar una expresión es útil realizar dibujos o escribir valores que conozcan antes de formular la expresión. Ok, pero esto ya es cosita matemática. Yo en lo personal, si ustedes quieren ir usando esto, porque ya como les he dicho no es obligatorio, quieren ir usando Alice, ustedes pueden ir precisando como ustedes quieran, no necesariamente con fórmulas. Ustedes solo calculan más o menos cuánto les debe de dar. Es bien intuitivo en ese aspecto. Y se les pregunta si pensaba que marchArray se adentraría en la taza, pues la respuesta es no. Se detiene fuera de la taza. Esto se debe a que hemos utilizado la expresión distance para que
hay una distancia entre los objetos, por eso se les redujo. Entonces ahí viene la lección 2.9. La idea es ir avanzando, muchachos, porque si no se nos va a ir el tiempo y necesitamos ir avanzando, ¿va? Entonces ya viene lo que es el uso de las variables. Básicamente ya vamos a casi terminar el curso de Ali. Ustedes pueden crear variables, al igual que ya hemos hecho en programación con Eclipse, con Eclipse o NetBeans. Y tenemos qué son las variables. Vamos a hablar un poquito de las variables. Y vamos a aprender a cómo comprender las variables, para qué sirven y cómo sirven en Alice en este caso. Entonces, a veces los programadores tienen que almacenar la información y posteriormente utilizarla, esa información en una animación o juego. ¿Ok? Por ejemplo, el número de veces que se debe ejecutar un procedimiento de propiedades de un objeto, como el tamaño y el color. Recordemos que una variable, esto siempre va a ser así. Una variable es un lugar en la memoria en el que se puede almacenar los datos de tipo específico para su posterior recuperación o uso de parte del programa. A cada variable se le asigna un nombre único para facilitar su búsqueda o referencia, y una vez que se declara una variable se puede utilizar para almacenar y recuperar datos. ¿Ok? A continuación se muestran las variables y sus valores por una instancia dálmata. Entonces, ¿qué es una variable? ¿Qué puede guardar una variable? Pues puede guardar lo que son el tamaño de la altura, el color del objeto, la opacidad, el metro ancho, etcétera, un montón de información va. Entonces una variable es un contenedor que almacena un tipo específico de datos, como hemos hablado, para su posterior recuperación o utilización y uso por parte del programa. Declara una variable por su nombre y la selección del tipo de datos que se almacena en él. A continuación especifica un valor por defecto para la variable. Tenemos los que son tipos numéricos, por ejemplo tenemos 1, 0, 254. Tenemos tipos de datos booleanos, que solo almacenan valores de true o false. Podemos almacenar objetos también. Y tenemos también lo que es los tipos de datos de texto o string. Entonces, las propiedades del objeto son variables que almacenan información sobre un objeto, como el color, ancho, altura y profundidad. ¿Ok? Entonces, entre esos tenemos los tipos de datos de tipo decimal, que realizan operaciones matemáticas o aritméticas y definen el valor de argumentos con un procedimiento, por ejemplo 0,1 o 0.1, 2.25, 98.6. Tenemos los números de enteros que realizan también operaciones aritméticas y se definen los argumentos del siguiente valor, por ejemplo 1, 459, 30. Los booleanos almacenan tanto true o false y generalmente se usan para resultados de pruebas de comparación una con otra, ¿va? Tenemos los tipos de datos de clase. En este caso en Alice tenemos los tipos de clase de bípeda, escena y cuadrúpedo. Vamos a ver los otros tipos de clase de ítem que podemos crear instancias. Y tenemos las de tipo de cadena, que son caracteres como ladios, y tenemos otros tipos de datos como sonidos, colores, formas y otras formas especiales. Entonces, al declarar o crear una variable, consiste en asignar un nombre a una variable y definir el tipo de datos que concreta la variable. Las variables se declaran y en el editor de código, y son útiles porque permiten asignar el mismo valor a varios procedimientos como una distancia de movimiento, por ejemplo, actualizar simultáneamente los valores de los argumentos de un programa que haga referencia a las variables, pasar información sobre un procedimiento a otro y simplificar las sentencias de programación con diferentes funciones de expresiones matemáticas. ¿Ok? Entonces, al inicializar una variable, le asignamos un valor, la variable se inicializa en el editor de código al mismo tiempo que se declara, y esto es su valor inicial, el primero que se les asigna. Entonces los valores de la variable se pueden cambiar tanto a menudo como desee.
La palabra inicializar significa asignar un valor a. Entonces recuerda que el valor inicializado especifica la variable que se puede considerar como un valor marcado a su posición y cambiar posteriormente. Puede cambiar el valor inicializado de una variable en la lista desplegable. ¿Ok? El nuevo valor de todos los argumentos que utilizan la variable cambiará al cambiar el valor inicializado. Perdón. Si alguno de los valores por defecto incluido en la lista desplegable no es el que necesita, utilice el menú de opciones personalizadas para especificar otro valor. Entonces arrastramos el editor de variables, porque sale una sección de variable, ahí va. Seleccionamos el tipo de variable y asignamos un nombre de variable. Al inicializar la variable, definimos primero el valor que contendrá la variable y hacemos clic en OK. Tengamos en cuenta que la vista previa de la variable sobre la línea fina muestra la configuración de la variable. Entonces vamos a ver ese cuadrito de aquí abajo. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Entonces, usted utiliza esto, lo arrastra al código y le va a aparecer aquí que inserte el tipo de variable. Entonces le pregunta qué tipo de variable es, entonces le va a poner, bueno, es un tipo de variable, no es constante. Vamos a ver la diferencia entre constante y variable. Entonces se le pone variable, se le pone el tipo de valor que tiene esa variable. Cuando decimos whole number es que estamos diciendo que es de entero. Aquí sí un arreglo, aquí ahí sí es el nombre de la variable y con qué valor se le va a inicializar. Normalmente en los ejercicios que pone dentro de Alice solo usa números con variables de entero. Entonces siempre usa este formato: variable, whole number, el nombre de la variable y la cantidad con que se inicializa o con la que el valor que contenga. Entonces la variable superSpin se declara y se inicializa con un número de enteros con valor inicial de 3. Utiliza este procedimiento de giro para que el personaje gire 3 veces, ¿va? Entonces se crea la variable y esta variable se arrastra al argumento de distancia. Recuerden que el argumento de distancia es aquí cuántas vueltas va a dar. Aquí dice que va a girar a la izquierda una vez. Entonces nosotros solo arrastramos donde dice superSpin, ¿ok? Solo arrastramos las palabras superSpin y la ponemos ahí. Recuerden que el superSpin es el nombre de la variable. Este nombre de la variable ustedes le pueden poner como quieran. ¿Estamos? Entonces cada carácter girará 3 vueltas al usar la variable como argumento, ¿va? Por decirlo así, en nuestra sentencia. Ahora, si nosotros le podemos cambiar el valor, o sea, que recuerden que como es una variable, obvio que variable significa cambiante, ¿va? Usted no puede dejar, no solamente lo puede dar en 3, puede ir cambiándolo. Si nosotros hubiéramos puesto esta variable como constante, este valor 3 no se puede modificar en ningún momento. Entonces, para utilizar una variable que sea declarada en un procedimiento, arrastre el nombre de la variable en el valor de argumento, lo mismo que está haciendo acá, ¿va? Y vea cómo se oscurece la pantalla. Lo que está diciendo es que usted está arrastrando la imagen y lo está poniendo. Tenga en cuenta que una variable se debe declarar, inicializar antes de que otra sentencia del código pueda hacer referencia a ella. Lo que está diciéndoles aquí es lo siguiente. ¿Se acuerdan que antes estaba el valor de 3 y aquí se lo habíamos asignado a 3? Bueno, en programación, en este caso con Alice trabaja igual como en la programación. Si usted cambió el valor de la variable aquí en 4, básicamente aquí cambia en 4. ¿Ok? Entonces si yo pongo acá este 4, primero va a girar a la izquierda 4 veces y por último a la derecha 4 veces. Para que cambie la posición de eso, tendría que haber hecho lo siguiente: volver a llamar, copiar la variable esta de superSpin, le hubiera puesto después de LED y cambiar el tamaño para que gire 3 veces a la izquierda 3 veces y a la derecha 4. ¿Ok? Con la finalidad de que el valor de la variable superSpin vaya cambiando.
Porque recuerde que si usted lo pone esto al principio de todo, esa variable, como usted la utilice desde el inicio del programa al final, se va a mantener con el valor de 4. Por eso usted tiene que llamar otra vez a esa variable y asignarle un valor para que cambie a medida que usted vaya más adelante del programa. Entonces el uso de las variables, el uso de las variables siempre se van a ir resaltando, dice. Ok, selecciona la variable con los argumentos anteriores y se le va a ir cambiando. Ok, recuerden que como es variante, entonces puede cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, tenía las dos sentencias de 0.5 y 0.5. Se creó la variable superSpin. Esa variable superSpin se la asignó acá y después usó un valor como tal. Aquí son los que resaltan los colores, para los que no tienen argumentos, los que tienen variables y los que tienen otras funciones en específico. Tenga en cuenta que las variables también se pueden utilizar con cálculos matemáticos y puede arrastrar variables para declarar cualquier sentencia de valor dentro de una expresión matemática. Entonces, al hacer clic abajo, situado junto al valor inicializado, seleccione la forma aleatoria de desplazamiento y seleccione la opción de asignación. De aleatoriedad basada en un rasgo predefinido en la opción de asignación. Aleatoria es la función de valores establecidos. Si la selecciona la opción de asignación aleatoria, en función de los valores establecidos, selecciona los valores iniciales y el final del rango del menú de cascada. Diga, ¿alguien tiene una pregunta? Ok. Escucho un sonido. Pueden agregar valores en una animación o juego gracias a la creación de comportamientos aleatorios. Entonces, a continuación muestra cómo asignar una forma aleatoria para inicializar. Entonces aquí está el método random, que esto lo vamos a ir utilizando nosotros en Java, que nos va a servir bastante el método random para llenar matrices, valores así aleatorios para no estar introduciendo ahí algo. Entonces ahí vamos a tener que usar eso. Aquí me está dando un número aleatorio entre 1 y 10. Primero me pide el valor inicial y por último me pide un valor final. Entonces podemos visualizar el código que se ha producido en entornos más tradicionales en codificación de Java, en Alice, que dispone opciones de code on the side, y utilice la opción de Windows. Cuando les muestre el código de Java, ¿se acuerdan que les había mostrado? Este es el código en Java. Esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero lo que está en blanquito aquí es el código Java. Y así es como van visualizando. Usted puede hacer los cambios y se actualiza aquí conforme a los cambios que usted haga. Entonces lo web puede desactivarlo como lo activo y no hay ningún problema. Ok, todavía nos queda media hora para antes del receso, muchachos. Solo que quiero ir avanzando un poquito esto para ir soltando Alice. Ok, más que todo eso, para ir soltando Alice. Ya viene lo que para mí, lo de Alice es lo más bonito, es esto: controles de teclado. En esto de otros controles de teclado, lo que vamos a ver, y hasta voy a vibrar para Alice por eso. De hecho, esto es lo más bonito de Alice. No sé qué pasó, no lo había ni reinstalado. No me importa. Es que se actualizó. Este era el 3.5, este es 3.6. Okidoki. Y vamos a ir viendo eso. Por error cerré la pantalla. Y sí. Entonces vamos a ver cómo crear una sentencia de apertura, utilizar los controles de teclado para manipular una animación y guardar archivos de clase, también utilizarse para hacer un inicial y agregar un archivo de clase si te hace una animación. Para eso el uso del teclado y el mouse se le llama manejo de eventos. Hay otros más de tipos de manejo de eventos, también por sonido, hay un montón de más, por ingreso de un pad, etcétera.
Entonces un evento se produce cuando una animación se ejecuta de forma o se programa de forma informática, ¿va? Muchos programas informáticos necesitan la interacción con el usuario, ¿ok? Estos programas interactivos permiten al usuario influir en el orden de las acciones que se realizan en el programa. Para programar este tipo de interactividad, una animación puede crear listeners, ¿ok?, de eventos que buscan y responden a la interacción por parte del usuario, ¿ok? A esto se les llama manejo de eventos. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento es cualquier acción iniciada por el usuario diseñada para influir en la ejecución del programa durante la reproducción. Los eventos pueden incluir lo que es presión de una tecla en el teclado, hacer clic con el botón del mouse, tocar la palanca del juego, tocar la pantalla para los dispositivos que pegan eso, como el celular. Entonces, normalmente un evento se dispara y la ejecución del procedimiento función se hace. Por ejemplo, cuando un usuario pulsa la tecla de la flecha arriba del teclado, se dispara un método para hacer que el objeto se desplace hacia arriba. Ok, es como el Mario, que usted presiona A, brinca. Si corre, tiene que mantener apretado el B más tal tecla. Entonces todas esas funciones van ligadas, todas van ligadas. Entonces inserte controles de teclado en un programa que permite al usuario controlar uno o más objetos mientras se ejecuta la animación, y el usuario puede pulsar una tecla del teclado o hacer clic para que controle la siguiente programación. Entonces, crear una escena, los usuarios controlan un objeto que interactúa con otros objetos. Crear animaciones que se ejecuta de forma condicional dependiendo de la pulsación del teclado o un clic del mouse. Crea objetos en los que el usuario debe controlar con un objeto para ganar en el juego. Entonces, en Alice se puede asignar procedimientos de teclado cuando el visor de la animación hace clic en predeterminada tecla del teclado y se ejecuta el procedimiento asignado a la tecla del teclado. Por ejemplo, al hacer clic con la tecla de la flecha derecha del teclado, la tetera asciende a la derecha o se mueve a la derecha. Entonces, las pulsaciones del teclado o los clics de mouse son eventos. Y la codificación de cada evento sirve para manejar un dicho procedimiento para que ese objeto haga una función específica. Los listeners son eventos de procedimientos de clase de escena y que reciben la entrada del teclado mientras se ejecuta la animación. ¿Ok? Las teclas se pueden programar para mover un objeto hacia arriba, hacia abajo, delante, hacia atrás, y hacer que realice también una acción como hablar o desaparecer. ¿Ok? Entonces, hay 4 tipos de listeners disponibles en Alice. Tenemos los de activación de escena, los del teclado, los del mouse y los de la posición y la orientación. En el editor de código, haga clic en el separador de escena y haga clic en el botón situado donde dice Initialize Event Listener y selecciona editar. Con esto se abre un separador de Event Listener que no está abierto ya. Ok, que a veces en el editor de escena que tenemos aquí tenemos lo que es el Initialize Event Listener y nosotros podemos editar, que a la larga están aquí, muchachos. Estos que están acá en la escena está aquí donde hacen los listeners está mi first method. Aquí donde está my first method están los de la escena y los de los eventos. Siempre está activado esta pestañita ahí donde ustedes hacen los eventos. El separador inicial Event Listener puede agregar un listener de evento del código. En el listener de escena Activate puede crear una animación que se producirá antes de que comience my first method. ¿Ok? Y se puede utilizar como una secuencia de apertura en el código.
puede crear su propio procedimiento, utilizar un procedimiento incorporado para crear la secuencia de apertura. Este procedimiento se denomina appear, que gira a Alice hacia hacerse visible. Entonces, para activar el procedimiento, arrástrelo desde la lista de procedimientos y colóquelo delante de la llamada first method de esa onda del first method del action listener, ¿va? Y solo con pulsar una tecla y usamos la sentencia add keyword, ¿va? Que aquí tenemos a event listener y agregamos lo que es el keyword, ok, y seleccionamos los siguientes. Tenemos el key press listener, que al presionar un botón haga algo, el arrow key press listener, que es el de la función de la flechita, ¿va? El del tipo numérico, cuando usted aprieta un número se va a ejecutar algo, o cuando un objeto se mueva o hace una acción en la cual tiene que interactuar con el objeto. Entonces tenemos la función, el press listener nos permite programar teclas del teclado, ¿va? El arrow key listener permite programar las flechas del teclado para especificar cierta función. El number key press listener nos permite usar las teclas numéricas, y el object move for nos permite programar el movimiento definido del usuario por un objeto específico. Dependiendo cómo se mueve un objeto o se mueve ese objeto, va a realizar cierta acción. Entonces, por ejemplo, los programadores programaremos el listener de eventos para la tecla que indica la tetera que se mueve hacia arriba hacia abajo mediante las teclas BC, hacia la izquierda a la derecha y hacia adelante hacia atrás con la del teclado de la flecha, ¿va? Y al fin y al cabo este es el país de las maravillas. Entonces quieren hacer que ustedes programen lo que es una tetera y qué se va a hacer, ¿va? Entonces seleccionamos el Add Event Listener y seleccionamos un teclado y usamos un order by de un if para que hagan los controles, ¿va? Entonces arrastramos una estructura de control if y seleccionamos la condición true, ok, ya lo van haciendo, ok. Entonces entonces arrastramos en el mosaico la condición true y al parecer nos aparecerá un desplegable donde de las teclas que vamos a utilizar, de la A a la Z, o si son numéricos, si son arrows, ¿va? Ahí nos van a salir. Y decimos que al presionar tal botón se va a hacer cierta cosa, se va a mover hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Lo vamos a programar. Y si presiono otra tecla va a cambiar, ¿va? Entonces todo lo vamos a ir haciendo. Entonces, para programar Breaking Listener, para recibir de más de una tecla del teclado, agrega una estructura de control if adicionales a las estructuras de Listener. Y hay dos maneras: agregar una serie de estructuras de control if de forma sucesiva y dejar siempre la condición else vacía, o anidar una estructura if adicional en la condición else, que sería lo más apropiado. Pero ambos métodos se ejecutan de la misma forma. Entonces en los siguientes pasos utilizaremos el segundo método de la anidación, ok, y esto nos va a ahorrar más espacio en la pantalla. Es cierto, usted pudo haberlo hecho un if para cada uno, pero usted pudo hacerlo anidado en un solo if, y las dos formas están bien, no hay ningún problema. Entonces arrastrar una estructura de control if en condición else y una estructura existente dentro de la misma. Entonces lo que está haciendo es ir programando ya cada tecla del teclado con esa función. Ok, entonces ya ahí miren, ya agrego el evento de cuando presiona la letra B y cuando presiona la letra C. Y solo faltarían los de mover adelante. Entonces tenemos lo de perdón. Entonces seleccionamos el menú desplegable de Listener y seleccionamos un teclado. Y seleccionamos el Add Object Mode for,
a la cual la entidad queremos controlar. Entonces crea a Oyen Move for this spot y hacemos clic en la ventana de animación para que el teclado, ya que eso es algo nuevo que pusieron, para hacer que el objeto realice un procedimiento. Utilicé la flecha del teclado para mover el objeto hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o a la izquierda. Puede ser útil transferir una clase o animación a otra. Si deseas crear varias variaciones de animaciones en Alice, puede utilizar archivos de clase existente con todos sus procedimientos. Eso nos permite reducir el trabajo a que se llama codificación de las acciones de Alice. Esto que está haciendo se llama abstracción, muchachos. ¿Ok? Una abstracción. ¿Ok? Porque está reutilizando. ¿Ok? Cuando estamos utilizando métodos, todo eso está haciendo una abstracción, que reutilizando lo que nosotros tenemos para no estar programando bastante. Puedo utilizar la clase y sus procedimientos como base para la nueva animación y incorporación de procedimientos adicionales que sean necesarios. Usted puede guardarlo mediante el botón de lista de las clases de selección de Alice y a continuación haga clic en la clase Alice. Ahí se guarda en su carpeta de clase. Ya. También la puede buscar en mundos integrados que pueden utilizar para crear rápidamente limitaciones e interesarse por la animación. Más que todo aquí está explicándoles que ustedes pueden buscar animaciones ya preestablecidas, y si usted busca un objeto que usted ya programó, ya tiene lo que es aquí en mis clases. Las clases que usted creó, está un objeto ya programado para que haga cierta función. Entonces ya está todo. Solo agrega la clase de cualquiera otra clase de la galería y después la asocia a lo que es el procedimiento, en este caso el de aparecer, para que Alice aparezca. Ok, pero no venimos a eso, venimos a programar. Esto sirve para colocarlo en cualquier objeto de la instancia. Pero no venimos a esto, básicamente venimos a programar, para que vean para qué sirve un poquito más o menos la programación. Ok, entonces tenemos estamos aquí en Initialize Event Listener, ¿va? Y vamos a poner un objeto cualquiera. Vamos a poner a Alice. Y tenemos nuestra muñequita. Entonces nosotros tenemos los eventos de Alistener. Entonces tenemos aquí, si ustedes pueden ir viendo, tenemos aquí la opción Add Event Listener y usamos lo que es el keyboard como tal. Okay, pudimos haber usado este objeto de Alice y aquí apretaron, dice qué parte del objeto mover. Por ejemplo, Alice, aquí podemos mover lo que es el cuello de la cabeza, pero no estamos usando ese. Vamos a usar el que se llama el Press Keys Listener, ¿va? Ok, y ya miren que ya se nos están dando dos eventos. Está el de mi Force Method y está este de aquí. Ok, en este caso ya tenemos el de Key Press, que si yo presiono una tecla va a hacer cierta ejecución este pichingo de acá. Entonces, pero para eso nosotros primero tenemos que solicitar una opción if. Ok, entonces yo voy a mi cuadro, voy aquí donde dice if, lo agarro, lo arrastro y los pongo ahí, y después le doy una condición verdadera. Ya cuando está la condición verdadera, entonces me aparecen aquí arribita los botones que yo voy a utilizar. Ok, entonces si yo le digo a Alice que si quiere que se va para arriba o para abajo, entonces yo tengo que presionar un botón. Entonces aquí está el evento de presionar un botón, o puedo usar este de una letra, cualquiera de estos dos. Este es de la letra, este es de un dígito y este es de una llave. Todo dependiendo de que ustedes seleccionen. Entonces vamos a seleccionar el primero del botón, lo pongo ahí. Ok, y permítame que esté.
test comparison. Vamos a seleccionar el event key. Es que antes este de acá, como lo actualizaron, creo, porque este está en otra versión. Este de aquí me salía ya con la letra. Entonces vamos a usar este mejor para no complicarnos la vida. Y el que es isKey. Y vamos a seleccionar la B y la C, la que nos estaba diciendo. Entonces cada vez que se presiona el evento de la letra B, esta Alice se va a mover para arriba 1 metro. Ok. Entonces voy a seleccionar otro if para la letra C y lo voy a poner en el L. Y le voy a poner true. Después del evento de que es key. Y le digo que la letra C. Y aquí vuelvo a poner move. Ahora en vez de arriba le doy para down y le doy 1. Y seguimos con la sentencia abajo. Ahora si es true, si yo quiero moverlo para a mi derecha, hago lo mismo. Uso el right, o left, o down, up, ahí tengo, va. Entonces, si le doy left, entonces solo le doy move y le doy left 1 metro. Y así sucesivamente. Si es true, ahora si lo muevo a la derecha, que sea a la derecha 1 metro. Ok. Entonces, si usted ve, si yo le doy correr, al objeto no se mueve, ¿va? Pero solo es que presione una tecla, por ejemplo B. Permítame, que no estaba presionando la pantalla. Si presiono B se mueve para arriba. Y si presiono B, C, se va para abajo. Entonces lo vamos a regresar al donde estaba. Si lo muevo a la izquierda, se mueve a la izquierda, pero en base al objeto, ¿va? A la izquierda del objeto. Y si lo muevo a la derecha del objeto, se va a su derecha. Le falta que se mueva hacia adelante o hacia arriba. O hacia atrás, perdón. Entonces, haríamos lo mismo. Perdón, se me fue la lupa. Cerré la lupa por error. Entonces, me faltaría otro zip, va. El de... Si presiono el de arriba, se va a mover forward 1 metro. Y si presiono el de abajo, le doy backward y 1 metro. Y ahí está todo. Ok, entonces ya me dan un montón de movimientos que tiene que hacer. No significa que ustedes puedan usar solo move, pueden hacer sentencias como brincos, pueden hacer sentencias de otras cosas. La idea es que ustedes vayan programando. Es como cuando juegan esos juegos de pelea que al presionar una tecla o un combo o una combinación de teclas hace un cierto movimiento. Entonces lo mismo pasa. Entonces es lo que hace programar los objetos de esta manera. Y si ya lo corro, miren, ya va para adelante. Lo que me faltó, ¿va? Si voy para atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y todo el asunto. Entonces eso es lo más bonito de esto. Ya vi un programa bien hecho con esas cosas y que mueva los brazos y todo, se miraría bonito esto, ¿va? Pero es paciencia, es de tener paciencia. Okidoki, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a lo otro, ¿va? Ya vamos a terminar. Solo vamos a ver cuánto nos queda para el último. Lo del desarrollo de una animación completa y que son clases y métodos en Java, esto ya lo voy a explicar yo. Esto es lo que vamos a ver hoy en clase, en Java, en Eclipse y en NetBeans.
Eso vamos a ir viendo que son métodos. Aquí solo le está aplicando la animación final, cómo desarrollar una animación final. Utiliza una descomposición funcional para crear un escenario en guión gráfico, completa la animación, probar una animación, reubicar los objetos de tipo de ejecución, cargar la animación y planificar presentación de un proyecto de animación terminado. La presentación es un proceso que el programa de software convierte el código en animación y que se puede ver. Yo lo voy a ir resumiendo. La descomposición funcional, que lo que vamos a hablar es un proceso, todo lo que está en el rojito, muchachos, vienen en las pruebas. La descomposición funcional es el proceso metódico de identificación de problemas complejos y de desglose en pasos más pequeños que son más fáciles de gestionar. Entonces vamos a poder determinar objetos como conceptos matemáticos para escribir varios pasos, identificar los pasos de alto nivel para el concepto matemático y perfeccionar y definir tareas bajo nivel necesarios para cada alto nivel. Entonces el desarrollo de la animación es casi parecido al desarrollo en la programación. ¿Ok? Tenemos problemas de solución. ¿Ok? Para poder crear un programa, primero los pasos son los siguientes. Saber identificar el problema del programa. No del programa, sino de lo que se va a realizar como programa. Por ejemplo, un programa que gestione el conteo de huevos por día en una granja donde hacen cuidados de gallinas y que cuente cada huevo, cuántos huevos hacen en la semana, cuánto es la productividad. Entonces tenemos que identificar el problema. Bueno, hay que sacar un promedio de cuánto al día, conforme a las semanas, producen tantos huevos. Entonces desarrollamos una solución para ese problema, implantamos esa solución y probamos. ¿Ok? A ver si funciona. Si no funciona, volvemos a identificar el problema, volvemos al desarrollo de solución, implementamos la solución a ese problema y volvemos a probar. Hasta que nosotros, este paso 4, digamos, bueno, ahí está lo que yo deseaba, entonces el programa termina. Lo mismo en el desarrollo de la animación. Primero se define un escenario, a partir de ese escenario se diseña un guión gráfico de cómo va a empezar y cómo va a terminar, se programa la animación y se ejecuta para ver si está todo como queda, como uno lo desea. Si no queda como uno lo desea, puede ser que no se definió bien el escenario, entonces hay que volver a definir, volver a diseñar un guión gráfico para poder modificar ciertos aspectos que no nos gustaron y volverlo a programar y ejecutar. ¿Ok? Todo es un proceso y esto es un ciclo, muchachos. ¿Ok? Entonces, todos estos procesos de programación y animación son un ciclo que continúa hasta que cuando queden los resultados establecidos. ¿Ok? Los animadores profesionales comienzan por el desarrollo de un escenario o una historia que proporcione el objetivo de la animación. Primero tienen que saber qué es lo que van a realizar, qué es lo que se quiere hacer. Ok, entonces eso puede ser basado en una historia, puede servir como también una lección para una clase, una simulación de procesos o un juego que ustedes quieran realizar. Esto puede ser un escenario para eso. Entonces tenemos los tipos de escenarios, los que tienen problema y solución. Tenemos los que enseñan un concepto, los que simulan o demuestran un proceso. O lo de jugar un juego, la redundancia, ¿va? Como problema y solución, un gato que necesita ayuda para bajar de un árbol y crear una animación para que venga un bombero y lo rescate. Enseñar un concepto, por ejemplo, los símbolos químicos son difíciles de memorizar, entonces usamos un juego cronometrado para coincidir los símbolos químicos con sus definiciones. Simular o demostrar un proceso, un coche que tiene un neumático desinflado, y también una demostración de que muestra cómo cambiar un neumático en un coche virtual. Jugar un juego, un avión para que evite los objetos que se encuentren en su ruta conforme vuela, y un objeto interactivo para pilotear un avión alrededor de los objetos del cielo. Entonces, para planificar una animación se suelen utilizar dos tipos de guiones gráficos, uno visual y uno textual. Okay. Los formatos de guión gráficos normalmente suelen serse dibujados por papel,
creado mediante herramientas digitales de procesador de texto, de diseño o programas de presentación, o escribir un guión gráfico textual en el editor de código como comentario. Los guiones gráficos visuales nos ayudan a comprender más que todos los componentes de la escena, la configuración inicial de la escena, los objetos de movimiento estáticos de la escena, las acciones que se llevarán a cabo y la interacción del usuario que se produce durante la ejecución de la animación. Entonces tenemos un guión gráfico textual, o sea que miren dibujos de niños de 5 años, pero la idea es que tiene una historia. Empieza que el niño se va, la muchacha ve que el niño dejó el celular, le grita diciéndole que se le olvidó el celular, entonces el niño regresa. Esto es parte de una programación. Entonces, en base a este guión gráfico, suponiendo que ustedes van a hacer esto, tendrían que hacer lo siguiente: ver cómo llama la atención al muchacho. ¿Qué sucedería si el muchacho no escucha a la muchacha que le está diciendo que le olvidó el celular, o que a la muchacha no notó el celular en la banca? Un montón de cosas, factores que se pueden determinar. Y un guión gráfico textual ayuda al lector a comprender las lecciones que se llevarán a cabo durante la animación. Ok, los objetos de movimiento estáticos se pueden identificar fácilmente dentro de una sentencia de acciones, pero pueden ser necesarias en una descripción más detallada si participan varios programadores en la implementación de cualquier escena. En informática, los guiones gráficos textuales se denominan algoritmos. ¿Okay? Y un algoritmo es una lista de acciones necesarias para realizar una tarea o solución de problemas. ¿Okay? No nos vamos a enfocar mucho en el guión de lo que se va a hacer. Entonces, un guión gráfico siempre va a tener una escena, objetos, acciones, interacciones de usuarios y especificaciones de diseño. A partir de eso nosotros podemos hacer la creación de diagrama de flujo de guión gráfico, que nos ayudará a organizar las acciones conforme nosotros queramos nuestra animación. Por ejemplo, si el chico deja el teléfono en la banca, y esto es cierto, la chica le va a gritar y decir: hey chico, olvidaste tu teléfono, y el chico se detendrá y girará hacia el banco y recibirá el teléfono y dirá gracias. Ahora, si el chico no olvidó el teléfono, no, la chica no hace nada y el chico continúa caminando, como que nunca sucedió. Entonces, ¿qué tiene la utilidad de los guiones gráficos? Los guiones gráficos textuales se pueden utilizar para generar sentencias de comentarios del programa y organizar el desarrollo del programa. ¿Ok? Los guiones gráficos también pueden ayudar a los programadores a identificar acciones repetitivas o acciones que pueden realizar varios objetos. Después de completar el guión gráfico, el siguiente paso del programa de animación en Alice 3 es que durante la programación de animación consulte el guión gráfico para obtener especificaciones de diseño de animación. También proporciona instrucciones sobre el aspecto de la animación que debe llevarse en cuánto tiempo. Ustedes pueden crear un listado para ver qué es que se cumplió, qué es lo que no se cumplió, qué es lo que falta. Esto es más que todo como una evaluación, ¿va? Y para la creación de cada animación puede comprender totalmente y aplicar los componentes que he aprendido en clase hasta ahora. ¿Okay? Y para ejecutar la animación, para probar funciones correctamente, ejecute acciones planificadas de guión gráfico. Estos procesos suelen denominar depuración de software. Y me falta bastante largo este de aquí, ¿va? Y el proceso de denomina prueba y depuración. ¿Okay? Lo que llamamos prueba y depuración es para probar lo que son los programas, en lo cual podemos introducir un valor no deseado al campo del argumento del método para probar y romper el código. Cuando algo se rompe o no funciona según lo previsto, a esto se le llama bug. ¿Ok? Y la depuración es un proceso por el que se busca eliminar los bugs dentro del programa del software. ¿Ok? Entonces vamos a continuar después del receso a las 2:30, muchachos, aquí para terminar la lección 12 y después continuamos con la programación. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar aquí. Entonces vayan a almorzar, muchachos, tengan buen provecho y regresamos a las 2:30. ¿Ok? Está bien, profe, provecho. Igual.
Listo, Lick, gracias, aprovecho. A las 2:30, muchachos. Okidoki. Permítame. Okidoki. Entonces continuamos, pues. Nos habíamos quedado en la diapositiva esta, que uno tiene que ajustar técnicas de depuración para lo que es la dirección, la distancia, la variación de movimiento, ajustar cálculos matemáticos correspondientes para que ayuden a lo que es acortar la distancia y duración del movimiento de los objetos, a constar las instrucciones de código que no funcionen como se esperaba y resolver errores que se crearon durante el programa. Al probar todos estos elementos para comprobar que funcionen sin errores, las expresiones matemáticas se calculan como se esperaban y el ritmo de los movimientos de los objetos es correcto. Ya la estructura de control de funcionamiento funcionan como debe ser y los listenes de evento disparan las respuestas correctas. Ya cuando ya tenga todo esto aprobado, básicamente su programa está listo. ¿Va? Entonces asegúrese que el código incluya comentarios que determinen claramente el objetivo, funcionalidad del bloque de las sentencias del programa y la referencia a los comentarios ayudarán a probar y a depurar el programa. ¿Por qué es útil los comentarios? Bueno, aparte de que es una buena práctica de programación, los comentarios son los que los ayudan a ustedes a ubicar para qué sirve qué bloque, qué sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se ubican, por ejemplo, si usted dijo que el muñeco saltaba 3 veces y hace todo lo opuesto a eso, entonces usted ya sabe, solo buscar de un comentario que dice aquí el pichingo brinca 3 veces, pero hace todo lo opuesto, entonces ahí donde tiene que modificar esa parte del programa, ¿ok? Donde le tire el error, ahí tiene que ir a buscarlo. Entonces, para crear un programa interactivo debe agregar un objeto listener en la escena y usar el procedimiento Add Default Manipulation, que creamos objeto listener para que genere un clic mouse en cualquier objeto responda permitiendo al usuario arrastrar ese objeto a través de la escena mientras se ejecuta la animación. Ustedes pueden arrastrar el objeto desde la animación usando esa sentencia y al hacer clic y arrastrar el objeto para moverlo en la escena, pulsamos control y a continuación hacemos clic en arrastrar en el objeto y check. Ok, podemos cargar la animación en YouTube, aunque no sé si esa funcionalidad todavía está activa. Y nosotros podemos cargar el video de lo que nosotros hicimos en la animación por internet. Y solo le damos next, le ponemos la información que nosotros queramos, el nombre, la descripción del proyecto y las etiquetas. Y se exporta. Ya cuando se exporta se sube a YouTube automáticamente. Y ahí tendríamos nuestra presentación. Ok, entonces, más que todo esto, no voy a enfocar mucho a leer esto, lo que es la preparación del esquema. Aquí solo les dice qué es lo que tienen que hacer para una presentación de proyecto, que son cositas que es una exposición normalmente. Pero eso no lo toco. Y ahí termina la lección 2.12. Estamos. De los temas de cómo presentar un informe, un reporte o un proyecto no los toco. Son temas que da Oracle, pero yo no los toco. Entonces mañana quedaríamos pendiente con la sección 2.13 y 2.14, ¿va? Y básicamente ya terminamos de ver Alice. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora. ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Excelente. Entonces, primero Dios, mañana continuamos terminando Alice. Empezaríamos Greenfoot, que es para hacer desarrollo de jueguitos. Este lo tocaría porque son cuestiones de Java que son bien similares, más que todo por lo que uso de lo que son métodos y lo que más que definición de método. Ya lo del sonido al teclado, todo esto, lo que es abstracción es importante, entonces lo voy a ir tocando. Terminado esto, o terminado Greenfoot, olvídense de que van a volver a ver estos temas en siguientes niveles.
Ya nos enfocaríamos más en lo que es Eclipse y NetBeans. Y bueno, entonces seguimos. ¿Qué hicimos la semana pasada? Yo voy a ver la tarea que teníamos acá, ¿va? Para ir recordando, ¿va? Porque a mí se me olvida, soy un poquito olvidadizo. Entonces, por eso siempre anoto las tareas. Ok, aquí tengo. Entonces habíamos visto que tenían que haber hecho esto, ¿va? Con el método PAO. ¿Cómo les ha ido con esto, muchachos? Les recuerdo que la tarea la tienen todo el día hasta medianoche, ¿va? Si usted la presenta después, no significa que va a quedar. Es raro que conmigo alguien se quede, así les digo, es raro. Las únicas personas que se quedan son las que se retiran. O las que nunca se reportaron. Y tendrían que haber hecho este programa, ¿va? Haciendo algo parecido a esto. ¿Qué más? Ya vimos el método MAT. Entonces, no sé si tenemos dudas con respecto al método MAT antes de que empecemos con el otro tema. ¿Estamos claros con ese método MAT? ¿Sí o no? ¿Hay duda? Se mira bueno. Mire, el Green Food, yo siento que Green Food deberían de poner un poquito un diseño más. Pero sí es bueno, es bueno. De hecho es más divertido hacerlo en Green Food que Alice. Green Food es como que estuviera usando Eclipse o NetBeans. Es casi parecido el código, es el mismo código básicamente. Ahí vamos a ver lo que es clase e instancia. Si son buenos, si ustedes agarran buena base en Java para programar con NetBeans, o sea, para hacer juegos se les haría fácil porque ya empezarían. Normalmente los juegos se hacen en Unity, for Real Engine, no me acuerdo qué otra aplicación. ¿Cuál era esta? No me acuerdo cuál es la otra. Hay como 3 aplicaciones. For Real Engine. Está Unity, que es muy utilizado. Si usted sabe C++, se le va a hacer fácil. Yo aunque no he programado, he intentado, pero es que voy a sacar un curso en Udemy de esto. Solo que no me he intentado. A mí me gustan los videojuegos, entonces por eso me metí a programación. Pero necesito conseguir la licencia. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces seguimos y olvidémonos de Oracle por los momentos, vamos a las clases. En la clase de hoy veremos lo que es, vamos a ver, este es el tema 1, el tema 2, vamos a ver lo que son métodos, que son introducción a las clases, objetos, métodos, y a lo que son caracteres de string, ok. Entonces yo les pido que por favor pongan pilas en esto, ok, porque de esto si usted maneja bien esto es una buena base para que los programas se le hagan facilitos, ok. Entonces vamos a ver lo que son, qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método y las cadenas de tipo string. Vamos a aprender lo que es declarar una clase y utilizarla para crear un objeto, o sea, nosotros vamos a empezar a crear instanciaciones, ok. Implementar los comportamientos de una clase o método, implementar los atributos de una clase como variables de instancia, llamar a los métodos de objeto para hacer realizar X, Y tarea, identificar cuáles son las variables locales de un método y qué diferencias tiene entre una variable de instancia, y también determinar los tipos de datos primitivos y tipos de datos de referencia, y utilizar lo que es un constructor para inicializar los datos de un objeto. Y aquí representar el uso de números que contengan puntos decimales, que es los del double que ustedes manejan. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la instanciación. Ok, vamos a ver la introducción y después vamos a ver lo que es la variable de instanciación, los métodos de establecer y los métodos de obtener. A los que ya saben programar en Java, entonces les llaman getter y setters, ok. Los establecedores nos sirven a nosotros para establecer un valor a una instancia u objeto. Es como cuando a Alice le ponemos, este muñeco tiene
o esta muñeca tiene pelo rubio, tiene un vestido azul. Esos son parámetros que nosotros establecemos. Ahora, si yo quiero obtener información sobre una instancia, utilizo los getters. Estos son los setters que establecen, y los getters los que me obtienen la información de una instancia cuando se le solicita. Por ejemplo, quiero saber que la instancia Ali cuántos metros tiene, qué color de ojos tiene. Todo eso lo vamos a ir viendo. Y van a decir, ingeniero, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, las instanciaciones nos sirven a nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear clases como herencia, clase abstracta o poliformismo, con la finalidad de que, por ejemplo, si yo creo un programa para que se me cree una instancia de carro, y yo diga, bueno, o una empresa que pide que ustedes de venta de carros le diga, de carros usados le diga, bueno, quiero que me haga un programa que me describa todos los tipos de carros que nosotros vendemos en este negocio. Entonces uno tiene que primero registrarlo, y eso sería una tarea ardua, pero porque tendría que crear una instancia para cada uno. Pero está el método eso de la abstracción, que usted crea un constructor, usted dice, bueno, se metió Toyota, año tal, tipo de motor, chasis, todo eso lo van incluyendo ustedes. Pero a la larga todos son carros, entonces usted, indiferentemente el tipo de carro que tenga, lo que sea, son de la misma cosa. Entonces cada vez que se crea un objeto va a tener ciertas propiedades, y esas se van a heredar. Cuando se hereden, ya solo se mandan a llamar y se empieza a crear la instancia como tal. Pero para no confundirlos mucho, no vamos a estresarnos mucho en eso. Vamos a ir empezando poquito a poquito para que vayan entendiendo. Ok. Vamos a ir un poquito. Vamos a ver qué son variables de instancia, métodos y método getter. Entonces en esta sección vamos a hacer dos clases, una llamada cuenta y otra prueba cuenta. La clase prueba cuenta es una clase de aplicación. Cuando decimos clase de aplicación es que contiene un método main. Ok. Cada vez que hablamos de clase de aplicación es en la que estamos hablando que tiene un método main. Y la clase cuenta se utilizará para lo que es la instanciación o creación de cuenta. Ok. Entonces, la clase de cuenta la cuenta, ¿va? Tiene una variable de instancia o crea una variable de instancia y usa los métodos establecedores y obtenedores. Por lo general, las distintas cuentas tienen nombres diferentes, ¿va? Por ejemplo, si estoy en un banco, mi cuenta va a ser diferente a la de X persona de ustedes. ¿Ok? Por esta razón, la cuenta contiene una variable de instancia llamada nombre. ¿Ok? Las variables de instancia de una clase mantienen los datos de cada objeto, es decir, de cada instancia. Cuando hablamos de objeto, hablamos de instancia. Más adelante en el capítulo agregaremos una variable de asistencia llamada saldo para poder llevar registros de cuenta de dinero que hay en la cuenta. Y la clase cuenta contiene dos métodos, métodos establecedores y métodos obtenedores, que yo les voy a enseñar. Esto ustedes no los tienen que escribir, de hecho usted solo lo manda a llamar desde el programa. Eso es lo que lo hace más sencillo. Ok, hasta aquí vamos bien. Ya saben que si voy rápido o si no entiende algo, dígame, repite, ingeniero, porque no entendí. Ok, o licenciado, no importa, o Luis. Entonces vamos a abrir Apache y vamos a abrir Eclipse, porque necesitamos nuestros dos programitas para ir haciendo eso. Eclipse ya se me abrió. Les recuerdo, la tarea la tienen hasta hoy a medianoche. En la madrugada me va a tocar revisar todo eso, entonces solo permítame para hacer un poquito más grande la letra, que por pasarle el código a ustedes tengo que, creo que puse en 26, si no me acuerdo, si no me equivoco. Apply include, sí, ahí está. Aquí vamos a cerrar esto y van a hacer lo siguiente, ¿ok?
Estamos en Java Fundamentals. Aquí tengo un programa que está malo. Que este es el método más que no me sirvió. Entonces vamos a crear lo siguiente. Yo creo una nueva clase llamada cuenta. ¿Ok? Esta cuenta solo, en Eclipse no le pongo lo que es el método main. ¿Ok? Solo pongo cuenta y está desactivado esto. Entonces ya cuando tenga eso desactivado, aquí me aparecerá public class cuenta. ¿Ok? Y me dice que cree otra clase, pero con método main, que se llame prueba cuenta. ¿Ok? A esta de prueba cuenta sí le voy a poner un método main. Ok, ahorita solo observen, ok. No vayan a estar escribiendo en la computadora, solo observen. Entonces yo creo mi método main. Ahí. Y ya tengo mi método main. Tengo mi método main. Sí, tengo mi clase con mi método main. Y aquí tengo mi clase con sí, método main. Entonces tengo mi cuenta y prueba cuenta. Esta clase de cuenta solo me sirve para instanciar. Ok. Solo nos va a servir para instanciar o crear objetos. Ok. O sea que no se va a ejecutar nada acá. Ya el método main es donde vamos a correr todo eso. Entonces nosotros vamos a llamar a nuestra clase cuenta en nuestra prueba cuenta para que podamos ejecutar lo que tengamos aquí. Hasta ahí vamos bien. Bueno, los demás. Sí, todo bien. Bueno, eso espero. Entonces, aquí lo pone como privada. Yo normalmente mejor ponga la pública para no tener ningún problema. Eso es lo de menos. Entonces, en nuestra, esta de aquí, es algo que esto que están viendo aquí es lo mismo que van a hacer ustedes. Entonces, en esta nosotros tenemos que declarar qué es lo que lleva una cuenta, qué propiedades tiene una cuenta. Y cuando hablo de propiedades, hablo qué características tiene una cuenta. ¿Qué características tiene una cuenta bancaria? Número de cuenta, nombre. Ok, entonces vamos a poner eso. Public string. El nombre del cliente, ¿va? Nombre cliente, ¿verdad? Muy bien. Tipo texto, ¿va? Public string, nombre cliente. Cada vez que hablamos de string estamos hablando de caracteres, ¿va? De tipo letra, nombre, apellido, frase. Ajá. Que tengo que cambiar el link. Dijo número de cuenta. Public. Yo voy a ponerlo como string. Ustedes lo pueden usar como numérico. No hay ningún problema. Pero como es un dato a la larga, entonces yo lo pongo como string. Número de cuenta. ¿Qué más, muchachos? Tipo de cuenta. Tipo de cuenta. Public. Miren que yo estoy diciéndolo sin necesidad del texto acá, ¿va? Public string. Tipo de cuenta, ¿va? Tipo cuenta. Yo estoy creando mis variables. ¿Ok? Con estas variables o propiedades. Aquí le dicen variables o propiedades, ¿va? Aquí le vamos a poner... sí, vamos a poner variables o propiedades. Que es lo mismo. Usted lo puede entender como lo mismo. Propiedades. Se les dice propiedades porque como se van a crear instancias con eso. Entonces por eso es. Pero bueno, hasta ahí vamos bien. Aquí solo que está haciendo lo público. ¿Por qué se pone public? Bueno, se pone public porque estoy diciéndole al programa que el uso de estas variables de string de nombre cliente, número de cuenta y tipo de cuenta es para uso de del mismo proyecto. Ok, que estas se puedan usar en todo el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que yo si quiero usar tipo de cuenta puedo usarlo en cualquiera de los programas que yo he hecho dentro de mi paquete Java Fundamental.
¿ok? Porque es acceso público. Si yo lo hubiera puesto privado, ya sería más específico dentro de un paquete, pero todavía no hemos visto eso de las especificaciones de paquete, que eso lo vamos a ver en el siguiente nivel, ¿ok? Pero para eso es necesario que cada vez que ustedes creen una instancia, siempre pongan el tipo de variable pública por los momentos, ¿ok? Esta clase de cuenta nos va a servir para crear una instancia. Ahora, hasta aquí vamos claro. Ahorita estamos declarando nuestras variables, ¿ve? O nuestras propiedades en este caso, porque son propiedades de una instancia. ¿Qué sucede? Bueno, ahora nos toca, a partir de esos datos, crear un constructor. ¿Qué hace un constructor? Un constructor me construye, obvio, ¿va? Pero este constructores, vamos a poner, estos constructores nos van a ayudar a nosotros a crear instancias, ¿ok? Que si yo quiero crear una cuenta en mi clase prueba cuenta, tendría que llamar a ese método constructor para que me cree una cuenta con estos datos, ¿ok? Ocuparía estos datos para llenarlo. Entonces, ¿cómo hago eso? Súper sencillo. Entonces yo creo mis constructores de esta manera, sin necesidad de typear nada ni nada. Solo le doy clic derecho. Miren, voy a volver a repetir. Doy clic derecho, voy a una parte que dice source, y hay una función que dice generate constructor using field, ¿va? Todavía no hemos llegado a lo que es superclase porque todavía no hemos visto herencia, pero hay una sección que se llama generate constructor using field. Le doy clic ahí y me dice lo siguiente: cómo yo quiero crear mi constructor. Y si ustedes pueden ver, las variables que mencionó la compañera, el nombre de cliente, número de cuenta y tipo de cuenta, ya las está detectando, ¿ok? Entonces yo estoy creando un constructor con esos parámetros. ¿Estamos? Bueno, entonces están seleccionados todos, les doy generar y miren, ya se me generó el código, ¿ok? Se me generó arriba, pero es mi constructor. Este es un errorcito de esto, ¿ok? Esto de la clase super es porque le está diciendo que si tiene una clase super, pero esto no es de tanta importancia. Les tendría que generar algo así, ¿ok? Ahora, el detalle con este constructor es que yo ocupo parámetros del nombre del cliente, número de cuenta y tipo de cuenta. Si yo no incluyo esos tipos de parámetros cuando yo llame el método, no me va a dar, ¿ok? Necesito introducirlo. Por ende, se crea otro constructor. Y miren, siempre llama public. Y los constructores siempre van a tener el mismo nombre que la clase, ¿ok? Todo constructor que usted crea tiene que tener el mismo de la clase, para ser llamado más sencillo, ¿ok? Entonces voy a volver a crear otro constructor, ahora sin parámetros. Ese constructor sin parámetros me va a ayudar a llenar o crear un objeto o instancia, independientemente del tipo de parámetro o variable o propiedad que yo quiera introducir. Entonces ya saben, va clic derecho, source, y voy a generar otro constructor. Aquí ya me salen volviendo a seleccionar los mismos. Ahora los voy a deseleccionar todos. Quito la palomilla de cada uno y le doy generar. Y se me crea un constructor vacío. Aunque esté vacío, esto tiene su función. ¿Ok? Tiene su función principal. Que es que si yo quiero poner el nombre del cliente y el tipo de cuenta, con eso es más que suficiente. Y no hay ningún problema. Solo tengo que hacer el llamado. ¿Ok? Entonces ya tengo, básicamente ustedes van a ir construyendo dos constructores a la vez, ¿va? El que tiene parámetros y el que no tiene parámetros. Y vamos a ir viendo cómo funciona el de que tiene parámetros y el que no tiene parámetros. ¿Ok? Lit. Diga. Pero significa que yo no puedo modificar el valor de la variable de otra clase dentro de esta clase.
¿O sí? Que si puede cambiar el valor de una clase dentro de otra. No, de la variable de la clase. El valor dentro de otra clase. Sí, digamos, nombre que, no sé, por X y razón, número de cuenta de la clase cambia, tengo que hacerlo así como está usted, o sea, que puso nombre de cliente y ahí lo volvió a declarar que era igual a nombre de cliente, o lo puedo hacer de un solo con la variable que ya estoy trayendo de la otra clase. De la otra clase. Esto me está explicando, esto de aquí está diciendo. Sí, eso me confundió. Bueno, esto de aquí lo genera, ya les voy a explicar qué es lo que genera automáticamente. Miren, cuando uno crea un constructor, este constructor está creando una instancia. ¿Ok? O sea que si usted crea una cuenta, por ejemplo, cuenta 1, esa cuenta 1 tiene el nombre del cliente, el número de cuenta y el tipo de cuenta. ¿Ok? Entonces, ese nombre de cliente que se agregó acá, se le está asignando a la instancia que se va a crear. Porque esto que está en azul celeste o turco o turquesa, como le dicen a la muchacha, es la variable de la instancia de la clase cuenta. Entonces está haciendo la referencia aquí que el valor que está aquí se le asigna a la instancia de nombre de cliente, que es esta. Son dos variables distintas. Por eso es que está en minúscula acá, ¿ves? El nombre y aquí en mayúscula el nombre. Lo que está haciendo el constructor, permítame, lo que está haciendo el constructor, más que todo, es que al crear una instancia, asimile qué se está introduciendo en qué dato. Porque aquí si usted manda a llamar la clase cuenta o constructor cuenta, usted manda y pone los parámetros que están aquí, está diciéndole, bueno, el primer dato que estoy introduciendo va a ser el nombre del cliente. O sea que ese nombre del cliente que se va a introducir se le va a asignar a la propiedad del nombre del cliente de la instancia cuenta. ¿Ok? Coma. El segundo dato que ingrese, que es el número de cuenta, ese número de cuenta que yo ingresé se le asigna a la instancia que yo creé en la propiedad de número de cuenta. Y después coma. Y el tipo de cuenta, que es lo que yo ingresé, ese tipo de cuenta se lo asigna a la propiedad de la instancia cuenta. Es lo que está haciendo. ¿Ok? Solo está agarrando los datos y los asigna a la variable que corresponde a la instancia. Es lo que está haciendo esto de aquí. Ahora, si usted cambia un dato de estos, tendría que actualizar el constructor. ¿Ok? Solo es de actualizar el constructor y más que todo eso. No sé si quedamos claros. Esto que están haciendo aquí, esto que está dentro de estos parámetros, lo que ustedes van a introducir para crear la instancia, que es la información que va a tener. ¿Ok? Estos son variables. ¿Ok? Son variables. Solo que todavía no se le ha ingresado datos en mi método main. Y ya vamos a ver cómo funciona este constructor. ¿Ok? No sé si le aclaré su pregunta, pero ya vamos a ver cómo funciona. Pero si usted le cambia un valor a esto, tendría que actualizar esto, el constructor, o cambiar la variable. Porque este lo genera automáticamente el programa. No tiene que escribirlo usted. ¿Estamos? Esto no es para que se enchivolen. Usted solo crea esto y usted manda a llamar lo demás. ¿Vamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer la prueba con lo que quiero explicar para que ustedes tengan la idea clara. Antes de empezar a usar el método main para hacer nuestra primera instancia, si ustedes ven, tenemos dos métodos con el mismo nombre, ¿va? Cuando vean métodos con el mismo nombre se le llama sobrecarga de métodos. ¿Ok? Una sobrecarga de métodos es cuando se utiliza el mismo método más de una vez. La única diferencia es que ese método va variando dependiendo de los parámetros que conlleve.
Usted puede crear la cantidad de constructores que usted quiera. Si usted quiere crear un constructor solo para que ingrese el nombre del cliente y un tipo de cuenta, lo puede hacer. Solo le hace source y le da generar constructor. Quite el número de cuenta y ahí está mi constructor para que solo ingrese el nombre del cliente y el tipo de cuenta. O sea, yo puedo crear y él automáticamente lo hace solo el programa. Lo mismo pasa en NetBeans. Ya se lo voy a explicar cómo lo hago en NetBeans. Pero por lo general yo solo pido estos dos. El que tenga todos los variables. El que tenga todas las variables. Y para usar todos los parámetros y el que no tiene nada. ¿Qué más sencillo? De hecho, este es el más sencillo. Entonces vamos a crear nuestra primera instancia, ¿ok? Ya en mi clase main, para yo crear una instancia tengo que llamar a mi clase. En este caso mi clase se llama cuenta. Entonces, bueno, entonces pongo cuenta. Después seguido del nombre de la instancia. ¿Ok? El nombre de la instancia es el que ustedes les va a poner. En este caso le vamos a poner cuenta 1. ¿Ok? Le doy igual a new cuenta y abro paréntesis y termino con punto y coma al final. Permítanme. Se me saltó el punto y coma ahí. Ok. Cuenta, que es mi clase, llamo a mi clase cuenta. Le pongo mi nombre, el de la instancia, que sería cuenta 1, seguido del método. Ok, new cuenta. Ok, este es mi método. Ok, de constructor, que es este de aquí. ¿Ve? Lo está detectando así. Ahora, si yo le ingreso mi nombre, porque un primer dato es de tipo string, el nombre del cliente es de tipo string, tiene que ir entre comillas. Ok, entonces yo pongo Luis Vallecillo. Después de salir de los paréntesis pongo coma. El número de cuenta, como es de tipo string, tengo que ponerle doble comilla. Solo a los strings se le ponen doble comilla, ¿ok? Ya a los numéricos solo se le pone el número. Entonces pongamos que el número de cuenta es este, ¿va? Por molestar es ese, ¿va? Y el tipo de cuenta de ahorro, ¿ok? Entonces yo ejecuto esta sentencia. Se guarda todo y ya. O sea, que no me aparezca nada aquí en la consola. Ya se creó mi instancia. Ok, mi instancia se creó sin ningún problema. Y aquí me dice, ve, prueba cuenta, Java aplicación, plugin tal, exe, y se ejecutó el 15 de noviembre a la 1:09 de la tarde. Ok, entonces ahí ya me saldría ya mi instancia. Pero ahora, ¿cómo yo llamo mi instancia? ¿Cómo llamo los datos? ¿Cómo yo lo puedo reproducir? Es la duda, ¿verdad? Entonces, para eso existen los getters y los setters. Ok, getters y setters, que es como lo dice el programa ahí, se le llama obtenedores. Este se le llama obtenedores y asignadores. Ok, y cómo yo hago mis getters y setters. Bueno, lo hago de esta manera. Lo mismo que hago con lo de los constructores, lo mismo hacemos con los getters y los setters. El mismo asunto, ¿va? Vamos a dar un poquito aquí y le doy clic derecho en source y vamos a uno que dice generar getters and setters, ¿va? Uno que dice generate getters and setters. Ok, entonces aquí me dice
a qué tipo de datos yo voy a generar mi getters y setters. Normalmente les digo que seleccionen todo, ¿ok? Porque nosotros tenemos que mandar a llamar el nombre del cliente, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Porque si quiero tener la instancia de la cuenta, si quiero saber a quién le pertenece la cuenta 1, necesito saber el nombre del cliente. Si quiero saber qué tipo de cuenta es el de la cuenta 1 o el número, tengo que mandar a llamar esa información, porque no la puedo imprimir así por así. Entonces, para eso sirven los getters y los setters. Entonces yo selecciono todo y le doy generar. Y siempre se me pone arriba de ese, no sé por qué. Yo que le di un espacio abajo, pero no importa. Entonces, que yo me sé como el código. Entonces aquí ya tenemos nuestros getters y setters. Por ejemplo, el primero, public string get nombre cliente. Este es lo que hace es obtener el nombre de mi instancia. Ok, cuando es get, obtiene el nombre de mi instancia. Ahora, perdón, cuando es set, es que yo estoy asignándole un nombre a mi instancia. Ok, y esto él solo lo va generando. Ok, recuerden, para obtener información se usa el get, y para asignar un valor a una instancia se usa el set. Y esto él solo lo hace. Solo nos queda mandar a llamar. Ok, entonces pongo el system.out.println, abro paréntesis y punto y coma, y pongo el nombre del cliente. El nombre del cliente es asigno, concateno. ¿Y cómo se llama mi instancia, muchachos? ¿Cómo se llama mi objeto aquí en este caso? Se llama cuenta 1, ¿va? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Entonces, bueno, ponemos cuenta 1, que es mi instancia, y pongo punto get nombre. Y mire que ahí me lo pone, ¿ves? De qué nombre, ¿va? Nombre cliente. Y mire que me lo pone hasta en... Si yo solo déjeme maximizar un poco. Pongo punto. Y miren, aquí está mi método, nombre del cliente. Pero yo ocupo el que dice get nombre cliente, porque este me va a obtener la información de mi nombre del cliente. Y le doy clic. Y miren, se pone solito. Ok. Y si le doy a ejecutar, miren, me aparece mi nombre. Es el nombre de la instancia que yo creé. El nombre del cliente es Luis Vallecillo, que este es el nombre del cliente. Por eso es lo que preguntaba el compañero, ¿qué pasaría? ¿Por qué se confunde acá? ¿Va? Bueno, esto que está en azul aquí, muchachos, esto que está en azulito aquí, oscurito, es esto que yo introduje aquí. ¿Ok? Y esto que está mandando allá, esto que está en el get nombre, esto que está aquí es mi variable de instancia, que es la propiedad que tengo yo aquí. Entonces, eso es lo que está haciendo. Este nombre lo está asignando a esta variable, al nombre cliente. Y cuando yo uso el get nombre cliente, estoy mandando a llamar esa variable de la instancia que yo creé. ¿Ok? Entonces, ya hemos aprendido. ¿A qué se parece esto, muchachos? Esta línea, ¿qué se parece? A base de datos. ¿Ah? SQL. A SQL. No, pero hablando en programación, ¿a qué se parece esa línea? No es concatenar. ¿Ah? No es concatenar. No, pero hay una línea que es parecida a esa. O sea, La de scanner. La de escáner. exacto. Va que es bien parecida a la de escáner. Correcto. Correcto. Solo que en vez de escáner, sería escáner. El nombre del escáner, mi nuevo escáner, y ponía System Inva. Escáner es una clase, muchachos. Es una clase que ayuda a imprimir lo que ustedes tienen en su clase de Java. Por eso es que esta es una clase cuenta. O sea, aquí estamos. Esto que está aquí es instanciación. Ok, esto se llama instanciación. Sí, creo que se escribe así, ¿va? A esto se le llama instanciación, cuando nosotros creamos una instancia.
Aquí estamos creando una instancia. Crear instancia. ¿Ok? Me faltó la R. A la Sí, instanciación. que mira que yo... Instancia. Mira, es que le voy a decir algo. Yo soy como medio disléxico, entonces a mí me tanto escribir rápido. Entonces se me olvida. Pero ahí está. Entonces aquí estamos creando nuestra instancia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y eso y este de acá, esta instancia que estamos creando acá, es a partir de esta de aquí. A partir de este constructor. ¿Ok? Ahora vamos a crear un constructor. Entonces, si quisiéramos agregar otra cuenta, Hacemos lo mismo. ponemos la clase cuenta, una instancia 2, igual al método y agregamos la información. Ujú. O lo creamos sin información también. Hacemos lo mismo de acá. Miren. Entonces cuenta. Y pongo cuenta 2. Mi nueva cuenta. Y voy a usar abro paréntesis, punto y coma. Este de aquí ya estoy utilizando mi constructor este. ¿Ok? Pero ahora pregunto, Lee, ¿cómo hago yo para asignarle el nombre a la cuenta, al nombre del cliente de la cuenta 2? El nombre el número de cuenta y el tipo de cuenta. ¿Cómo haría eso? Bueno, muchachos, para eso sirven los setters. Los setters me ayudan a asignar valores a una instancia. ¿Ok? Esta vez no voy a llamar el escáner, yo voy a hacer la instanciación de un solo. ¿Ok? Entonces, desde el momento que yo ya creé mi cuenta acá, mi cuenta número 2, solo llamo a mi instancia y pongo cuenta 2. ¿Ok? Y después pongo un punto y pongo set. Y me dice ahí las opciones que yo tengo, que es la asignación del nombre, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Entonces vamos a asignar el tipo de nombre de cliente. Hacemos la selección de la primera opción. Y mire que me aparece nulo. Me aparece nulo porque no tiene un valor esa cuenta. Ok, no tiene ningún valor. Entonces yo solo lo quito ese nulo y pongo mi dato. Puedo poner Enrique Maradiaga. Después me faltaría ponerle cuenta. Vamos a llamar otra vez a la instancia cuenta 2 y le asignamos lo que es el número de cuenta. Abro paréntesis. Ponemos 21, 22, 25 y tanto, algo así. No sé cuántos números hay aquí, no me interesa. Son 4, 8, 11. 4, 8, 10, 11, me falta uno. Y no importa el tamaño, solo era para mostrar. Y cuenta 2, porque estoy llamando a mi instancia 2 porque esa todavía no se le ha asignado ningún valor. Entonces le pongo cuenta 2.set tipo de cuenta. Ok. Y aquí pongo, voy a poner de ahorro también. Y ahora solo lo ejecuto. Ya se me asignó el nombre, ya todo está asignado, solo me falta mandarlo a llamar. Entonces solo hago un system.out.println y mando a llamar. Vamos a poner permítame que esté vamos a mandar a llamar el número de cuenta. El número de cuenta de la cuenta 2 es, y concateno y pongo lo que es. ¿Qué pongo para llamar el número de cuenta 2, muchachos? Set número cuenta. Sí, pero primero que tengo que escribir. Cuenta 2. Cuenta 2, ¿qué más?
Punto head. Punto get, muy bien. Y seguido de nombre de cuenta. El número cuenta. Y ahí está. Y miren, vamos a producirlo y ahí está. El número de cuenta de la cuenta 2 es este. Es el que asigna aquí yo. Ok. Entonces, ¿qué se hace aquí, muchachos? Vamos a ver, ¿para qué creen que funcione el set? No solo para asignar. ¿Qué creen que también se les pueda ocurrir? Si aquí yo le ingreso en el primero, yo ingresaba los datos, yo como programador. Entonces, ¿para qué serviría este? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Para seguir ingresando otros datos. Sí, exacto. Para que un usuario en el programa ingrese los datos. ¿Estamos? Por ejemplo, que yo le pida al usuario el nombre ¿quiere crear una nueva cuenta? Sí, ponga el nombre del cliente y ahí le escribe el usuario el nombre del cliente, se le asigna la cuenta que se creó, que es de la instancia. Después sería ingresa el número de cuenta, se le ingresa el número de cuenta, se le asigna la variable y de la instancia y así sucesivamente y solo mandamos a llamar. Eso es todo. Ok. Entonces voy que hasta aquí, no sé si estamos claros, tenemos dudas. Mañana vamos a seguir trabajando en esto. Ok. No se preocupe. Ahorita solo estoy explicando algo sencillito. Hay una manera como que no tengamos que estar escribiendo a cada rato, sino que solo nos pida ahí, ingrese el nombre del cliente, número de cuenta, tipo de cuenta, y nosotros lo estamos ingresando y se va guardando y así pues ingresando. Sí, que eso es de la clase. Sí, es un método. Es un método. Sin tener que a cada rato estar ahí como que cuenta 2, Exacto. cuenta 3, cuenta 4. Como veamos método. Pero necesito que ustedes aprendan a hacer bien esto. Okay. Primero vamos a aprender a asignar a las variables de las cuentas de la instancia, porque para crear una instancia así y no estar creando a cada rato eso es un poquito más avanzado. Tenemos que hacer un montón de llamados más, pero eso ya es con un método. ¿Ok? Se crea el método. Pero ocuparíamos arreglos para eso, para ocupar el espacio. Sí, ocuparíamos un arreglo. Llamar a mandar el arreglo y que vaya llenando los datos de un solo. Que ya haciendo la pregunta correspondiente. Entonces todavía no hemos llegado a eso. No puedo explicar eso así, el bombazo, porque hay gente que no sabe todavía. No, yo tampoco. No, pero sí, esas son cosas que ustedes tienen que curiosear. ¿Cómo hago yo una instancia sin necesidad de estar mandándola a crear a cada rato? Son cosas que hay que averiguar en internet. Por internet está. Bueno, entonces antes de que nos vayamos de la clase, voy a hacer lo mismo. Solo vamos a crear una base de datos, muchachos. Cuando estemos en el último nivel, les enseño un poquito de base de datos. Vamos a crear la instancia aquí. Miren que esto es de un examen que estaba haciendo Hello Alguien. Un larguito, pero es lo mismo que están haciendo ustedes. Un examen alguien lo estaba haciendo. Como me pagan. Entonces, vamos a crear, entonces tenemos lo de fundamentals aquí y vamos a crear nuestras clases. Ok, entonces vamos a darle nuevo y tenemos dos opciones. Miren que este es un poquito más sencillo. En NetBeans es un poquito más sencillo. En la misma carpeta donde ustedes tienen sus trabajos, solo le dan nuevo y hay dos opciones. Está la de Java Class y la de Main Class. Usted selecciona la primera, la que dice Class, que es la que no tiene método main. Entonces aquí le vamos a poner cuenta. Le doy Finish y ya se crea lo mismo que yo tengo, solo que aquí siempre me pone estos comentarios que no me gustan. Pero ya se crea mi clase pública cuenta. Ok, y me faltaría mi clase main, que sería prueba cuenta. Ok, me comí una A. Ok, tenemos prueba cuenta y le damos finish, que esta es mi clase main. Y ahí está, ¿ve? Entonces tenemos nuestro método main. Que es bien explicativo estos programas de ahora. Y ahí está. Ok.
Lo mismo, ¿ves? Ya saben. Solo van a clases, nuevo y le dan a clase. Y la otra de main class. Tienen que darle a 2. Ahora, les voy a copiar un poquito lo de las variables aquí para no estar haciéndolo a cada rato. Está retypeando porque es pérdida de tiempo. Solo lo copio, nuestra copia. Y vamos a nuestra clase cuenta. Pego esas variables, lo mismo me los corre, ¿ves? Miren, lo mismo me los corre. No es de ponerse nervioso. Es el mismo lenguaje, muchachos, solo que la interfaz es diferente. Y bueno, creo mis variables, le doy enter. Y como creo mi constructor ahora aquí en NetBeans. En NetBeans es más sencillo, es igual de la misma manera, de hecho. Solo que usted le da clic derecho, va donde dice Insert Code. Ok, Insert Code, insertar código, le da clic ahí. Y aquí le dice qué quiere generar usted. En este caso le vamos a dar al constructor. Y me dice con qué campos quiere crear la inicialización de ese constructor. Le vamos a seleccionar toda. Y le doy generar. Y ya se me genera el mismo constructor que yo. Este constructor que tengo yo acá es el mismo que tengo allá. Solo que aquí usa lo que es this, que esto habla lo del objeto. Ok, this es de referencia al objeto, a la instancia que se crea, que se piensa crear. Ok, pero es lo mismo que está en el otro, en Eclipse. Y ahora voy a generar el constructor otra vez, insert code, y voy a generar el constructor vacío. Ok, que es el que tengo. Ya les había explicado que el constructor con parámetros me pide que ingrese los parámetros para crear mis instancias. Y este no ocupa parámetros para crear mis instancias. Para eso sirve. Pero lo ocupamos los dos. Fíjense que yo uso más este. Porque este es más abierto a hacerlo como uno quiere, ¿va? Pero yo siempre les recomiendo los dos por si yo les pido un ejercicio. Quiero que me muestre toda la información de todos los objetos. Entonces les sale más fácil crear una instancia ya con la información que se les da, ¿verdad? Por esas razones. Pero normalmente solo pido estos dos. Normalmente yo pido los dos. Uno sin parámetro y uno con parámetro. Ok. Ahora, ¿qué sigue después de hacer los constructores, muchachos? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué sigue después de los constructores? Los Los setters y los getters. Exacto, los getters y los setters. Entonces hacemos lo mismo. Ok, getters y setters. Ok, y hacemos lo mismo. Clic derecho, insertar código, insert code. Y hay una función que aquí está, ¿ve? Getters and setters. Son 3, va. Pero aquí está la que tiene todo, ¿va? Le damos clic a esta. Y seleccionamos todo. Y generamos. Y ya está generado, muchachos. Todo lo que hicimos allá. De la misma manera acá. Sin ningún problema. Entonces yo ya tengo mi clase cuenta lista. O sea que ya la clase de cuenta está lista para lo que es instanciación. Solo me falta llamarla acá. Y bueno, no me voy a complicar la vida. Entonces yo copio lo que tengo aquí, que es lo mismo. Ok, lo mismito. Y miren, copio todo esto. Copiar. Y lo pego en... Es que es lo mismo. Y lo pego acá. Ok. Entonces vamos a quitar un poquito aquí el tabulador de del Eclipse. Y... los tabuladores se ponen solos. Entonces, ahí. Okidoki. Miren. Y ahí está, ¿ve? Creé mi instancia cuenta 1, mi nueva cuenta y la información de la primera cuenta, la cuenta 2, que sería esta de aquí, va. Y ya la imprimimos, va. Y si yo ejecuto esto, le doy run file
Y ahí me sale mi información. El nombre del cliente Luis Vallecillo y el número de cuenta de la cuenta 12 es este. Ok, recuerden que el get me obtiene la información de la instancia que yo creé. Y los setters me asignan los valores a las variables de la instancia o a las propiedades de la instancia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Vamos bien? Ahí Están las dos maneras de ingresar data, pues con una una manera la de arriba y la de abajo usando los getters Sí, y entonces setters. voy a poner aquí la instancia para que no nos enchivolemos mucho. Aquí ya creé mi primera instancia, la que llena uno de los parámetros. Aquí uno ya llena directamente los parámetros. O sea, este de aquí es lo que estoy llamando a este constructor de acá. Ok. Y aquí ya estoy poniendo todos los datos de un solo. Básicamente está haciendo un set implícito. Ok. Y en la cuenta número 2, que es mi nueva cuenta, estoy usando el otro constructor, que es este. Public cuenta. Solo que aquí sí yo tengo que asignar un valor para cada propiedad de la instancia. Un poquito más largo, ¿va? Pero este funciona, ya saben que este funciona para ingreso del usuario. Este tipo de constructor sirve para llenar información de la instancia desde el programa. Para eso sirve más que todo esto, ok. Este de aquí sirve más que todo para eso, ok, por parte del usuario. Por eso es que les digo que yo uso los dos. O si yo les digo, bueno, llénenme, háganme una clase, pero si no les digo que ingrese ningún usuario, nada, ustedes terminarían usando este. Pero si yo les digo, bueno, que ingrese la información del usuario de la instancia que se va a crear, ya iban creando. Ok. Yo eso mañana lo voy a explicar. Solo quiero que vayamos asimilando para qué sirve una clase. Ok. Y más que todo, la importancia es que ustedes manejen esto de que cuando crean las variables, ustedes creen sus constructores y sus getters y setters, que eso es el mismo programa lo hace. Y cómo mandar a llamarlo. Eso era más el punto de hoy, que ustedes aprendieran a hacer esto. Ok. Mañana vamos a continuar practicando en este. Mañana vamos a hacer una instancia de gato y una de perro. Y vamos a crear nuestra clase main animal. Ok. Por si quieren intentar hacerlo ustedes. ¿Entendido? Entonces voy a dejar la clase hasta aquí. No hay dudas. Lick, le quería Diga. preguntar algo. Me inscribo en la lista esa que está ahí en el Drive, porque como yo me ingresé después. En ¿cuál lista? Ahí en el Drive Tienen las listas ahí. No, Excel, no sé si yo me tengo que ingresar en esa lista. Como ¿No tiene usuario usted? el usuario que me asignaron en la otra clase, como yo vengo de otra. Pero ya no le ha inscrito a la clase usted entonces. No le ha inscrito a la clase usted. O sea, yo estoy inscrito en otra lista de la licenciada Gloria. Usted que me pasó como con yo dije Gloria. Sí, Franklin. Entonces yo me pasé con usted, entonces no sé si inscribirme en la lista suya. No, ya me acordé, Franklin. Es que como hasta ahorita en la foto que sale usted, sale con lentes. No tiene que escribirse ya. Solo con que me diera el usuario, más que suficiente. Ok. Bueno, gracias. Vaya pues, si no hay más, los demás, ¿estamos bien? Profe, buen día. Vaya pues, pasen buen día muchachos. Nos vemos mañana, Dios lo permite, y buen provecho a los que van a almorzar ahora.